Buenas tardes, soy la doctora Fanny Otiniano Costa, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Cayetano Heredia. En esta oportunidad voy a dirigirme a ustedes para hablar un poco del manejo de la hipertensión arterial en la atención primaria. Vamos a ver entonces el diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial. El objetivo de esta charla será fortalecer las competencias de los médicos generales en el manejo de los pacientes con hipertensión arterial. El contenido que vamos a desarrollar es el siguiente: definición de hipertensión arterial, clasificación, diagnóstico, exámenes auxiliares que necesitamos tener a la mano, manejo de la hipertensión y cuándo referir pacientes a otros centros de salud. En cuanto a la definición, tenemos que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, sistémica, multifactorial, que se caracteriza por presentar un aumento sostenido de la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, medidas en 2 o más ocasiones. Luego vamos a ver las técnicas de medición. Entonces, aquí tenemos lo que habíamos dicho: es una enfermedad crónica, es una enfermedad controlable y multifactorial. Se caracteriza por un aumento sostenido de la presión sistólica mayor o igual a 140 y de la diastólica mayor o igual a 90. Tenemos diferentes definiciones de hipertensión arterial según los valores de la presión sea tomada en consulta o fuera de la consulta. Si hablamos de una presión arterial en consulta, vamos a considerar los valores que ya le habían mencionado, es decir, mayor o igual a 140 y o mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Luego, si hablamos de una toma de presión arterial ambulatoria, ¿no?, es decir, con el dispositivo llamado monitoreo de presión arterial, vamos a hablar de hipertensión diurna si tenemos cifras de presión arterial mayores de 135 milímetros de mercurio o mayor de 85 milímetros de presión arterial diastólica. También vamos a tener los valores durante la noche, el descanso nocturno, y hablaremos de hipertensión si encontramos cifras mayores o iguales a 120 milímetros de mercurio en la presión sistólica y o mayor de 70 en la presión diastólica. Luego, entonces, cuando tenemos el promedio de las 24 horas, vamos a considerar hipertenso a un paciente si ese promedio nos da en la presión sistólica mayor o igual a 130 y en la presión diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. También tenemos unas tomas de presión en el domicilio por el mismo paciente. En ese caso vamos a considerar como rangos para la definición de hipertensión una presión arterial sistólica mayor o igual a 135 y una presión diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. Entonces, esas son las cifras que ustedes deben considerar cuando están frente a un paciente que no ha tenido un diagnóstico claro de hipertensión desde el inicio y que han tenido ustedes que monitorearlo o hacerle un seguimiento durante diversos días. De acuerdo a la guía europea, también tenemos otra clasificación, ¿no?, que considera una presión arterial óptima si es menor de 120 la sistólica y una presión diastólica menor de 80. Luego tenemos una presión normal entre 120 y 129 para sistólica y para diastólica entre 80 y 84.
una presión normal alta si está en 130 a 139 y 85 a 89 de diastólica. Luego, esta Sociedad Europea en su guía considera 3 grados de hipertensión. Grado 1, aquella presión arterial sistólica entre 140 y 159, aquella diastólica entre 90 y 99. Una hipertensión de grado 2 entre 160 y 179 y para la diastólica entre 100 y 109. Hipertensión de grado 3 mayores una presión sistólica mayor de 180 y una presión diastólica mayor de 110. También hay una clasificación en hipertensión sistólica aislada cuando encontramos solo cifras de presión arterial sistólica mayores o iguales a 140 con una presión diastólica normal. Esto es entonces según la Sociedad Europea de Hipertensión. Ahora, según el panel americano, consideraba una presión arterial normal menor de 120 y una presión arterial diastólica menor de 80. Como prehipertensión, una presión arterial de 120 a 139 y una presión arterial diastólica de 80 a 89. El panel americano entonces consideraba solo 2 estadios de hipertensión. Un estadio 1 entre 140 y 159 para la sistólica y un estadio 2 para mayor de 160 milímetros de mercurio de la sistólica. Siguiendo con otra clasificación, vamos a tener, según su etiología, una hipertensión arterial esencial o primaria, que es la mayoría de la hipertensión arterial, es decir, un 90-95% de los casos de hipertensión arterial son de causa esencial o primaria, y solo un 5 a 10% de los casos pueden ser clasificados como hipertensión secundaria, es decir, debidos a falla de algún otro órgano o sistema. Luego también podemos clasificar a la presión en estable o en una hipertensión descontrolada o con una crisis hipertensiva. Estas crisis hipertensivas puede ser una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva para aquella que debe ser tratada de inmediato, que requiere medicamentos endovenosos y que tiene como característica principal el estar afectando un órgano blanco, llámese cerebro, corazón o pulmón. Entonces, para hablar un poquito de las crisis hipertensivas, que son uno de los casos en los cuales ustedes como médicos de atención primaria van a tener que referir a los pacientes a centros con mayores capacidades resolutivas. Entonces, deben saber que se llama crisis hipertensiva cuando tenemos ya un valor de presión arterial de mayor o igual a 180 a 110 milímetros de mercurio. En urgencia hipertensiva tenemos también una presión arterial sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio o una diastólica mayor de 110 a 120 milímetros de mercurio, pero sin daño o con un mínimo daño de órgano blanco. Y como les había mencionado, una emergencia hipertensiva puede ser con cifras sistólicas mayores de 240, diastólicas mayores de 120 o 130 a 130 milímetros de mercurio, con evidencia clara de un daño de órgano blanco, que podría incluir corazón, el sistema nervioso central, el riñón, ¿no? La elevación de la presión arterial no es un criterio absoluto. Básicamente lo que buscamos es el daño de órgano blanco. Y también se habla de hipertensión maligna si es una hipertensión arterial severa con hemorragias oculares, exudados y papiledema. En cuanto a emergencias hipertensivas, estas van a estar presentes en 2% de los pacientes con hipertensión.
El 25% de las crisis hipertensivas son emergencias hipertensivas. Crisis hipertensivas más frecuentes vamos a encontrar en hombres, en ancianos, hispanos, de raza negra y en personas de bajo estatus económico. Y básicamente porque el no seguir un tratamiento regular, no cumplir con todas las drogas, la medicación y algunas hipertensiones secundarias van a poder precipitar una crisis hipertensiva. ¿Cómo clasificamos a la hipertensión según el riesgo? Para poder clasificar a la hipertensión según el riesgo, necesitamos buscar otros factores de riesgo. Entonces, vamos a clasificar a una presión arterial de grado 1, es decir, con cifras sistólicas entre 140 a 159 o diastólicas entre 90 y 99, de bajo riesgo si no hay otros factores asociados. De riesgo moderado, si ya contamos con uno o dos factores de riesgo, que puede ser una dislipidemia, una obesidad, ¿no? Más de 3 factores de riesgo ya es riesgo moderado a elevado. Una lesión de órgano blanco y además de una insuficiencia renal crónica o una diabetes ya nos da un riesgo global elevado. Así estemos con presiones que son de grado 1. Un riesgo muy elevado está dado por una enfermedad cardiovascular sintomática, ¿no? Por ejemplo, un síndrome coronario agudo, una enfermedad renal crónica de fase 4 o una diabetes. Estos nos da riesgo muy elevado asociados a una hipertensión de grado 1, ¿no? Y así vamos a ir evaluando también en las hipertensiones de grado 2, ¿no? Que ya de por sí, sin otros factores, solo hipertensión de grado 2 es un riesgo moderado. Si se suman otros factores de riesgo, este riesgo va incrementando a elevado o muy elevado. Para la hipertensión arterial de grado 3, de por sí, solo una hipertensión con cifras mayores de 180 para la sistólica o mayores de 110 para la diastólica ya es un riesgo elevado. Y si a esto se suman otros factores de riesgo, entonces también se va sumando a un riesgo muy elevado o riesgo nuevamente muy elevado, ¿no? Estos colores son como una advertencia de lo que va ocurriendo cuando también tenemos otros factores de riesgo asociados a la hipertensión. Ahora, esto que voy a mencionar a continuación es algo práctico que todos ustedes deben considerar siempre. ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿Cómo tomar una presión arterial? Se tomarán 3 o más mediciones y se considerará el promedio de estas medidas. El paciente debe estar sentado y quieto en una silla con el brazo a la altura del corazón. El paciente no debe ingerir alimentos, café ni fumar durante los 30 minutos previos a la medición, ni hablar durante esta medición. Es importante considerar el equipo que vamos a usar. El ancho del manguito debe ser mayor que el diámetro braquial o cubrir el 40% del perímetro braquial y su largo debe cubrir el 80% del mismo perímetro. El manguito debe quedar centrado sobre la arteria humeral, con 2 o 3 centímetros libres por encima del pliegue de flexión del codo. Se ubica la campana del estetoscopio sobre la arteria humeral. Se insufla el manguito por 30 milímetros de mercurio por encima de la desaparición del pulso. Y luego se comienza a desinsuflar a una razón de 2 o 3 milímetros por segundo. La presión arterial sistólica es el primero de 2 ruidos de Korokov sucesivos, o fase 1. Y la presión arterial diastólica coincide con la desaparición de los ruidos, o fase 5. Si existe una diferencia entre las presiones arteriales de los brazos que sea mayor del 10%, esto debemos considerarlo como
mayor de 10 milímetros de mercurio, esto debe ser considerado patológico. Y esto significa un incremento del riesgo cardiovascular. Los siguientes controles deberán usar el brazo donde se detecte la presión más elevada. Ahora, ¿qué exámenes auxiliares vamos a necesitar? Ya habíamos mencionado algunos criterios del monitoreo ambulatorio de la presión para el diagnóstico definitivo de hipertensión arterial. Esto es el mapa, ¿no? Cuando nos ha llegado un paciente que no ha tenido cifras más de 170 o más de 180 milímetros de mercurio de presión, entonces siempre va a existir la duda si fue una hipertensión reactiva, si el paciente estuvo con mucho estrés, y en esos casos hay que solicitarle un monitoreo ambulatorio de la presión. Luego, si no tenemos a la mano un equipo de mapa, también está la posibilidad de hacer una automedida de la presión arterial, ¿no? Llamada AMPA. Esto consiste en que se le indica al paciente cómo tomarse la presión arterial y debe contarse con una medida, por lo menos una en la mañana y una en la noche, durante un mínimo de 7 días continuos, ¿no? Y con esto también vamos a sacar el promedio, que como ya habíamos mencionado, debe ser 135 milímetros el límite para la presión sistólica y 85 para la diastólica. También otros exámenes con los que debemos contar en un paciente hipertenso es un electrocardiograma para evaluar si este paciente ya tiene evidencia de hipertrofia ventricular izquierda, o si estamos en un lugar con acceso a un ecocardiógrafo, también solicitarle una ecocardiografía, ya que esto nos va a dar una medida más exacta de las medidas de las cavidades cardíacas y de las paredes cardíacas. Además de estos exámenes cardiológicos, siempre es necesario contar con una analítica sanguínea y urinaria, es decir, un hemograma, un perfil de lípidos, glicemia, calcio, ácido úrico, electrolitos, proteinuria, depuración de creatinina. Todo esto para poder evaluar al paciente de una manera global y sumar los factores de riesgo que ya habíamos mencionado. También se debe contar con una evaluación de fondo de ojo, ¿no?, para evaluar daños de órgano blanco en el paciente. Ahora sí, ya vamos a ir al manejo de la hipertensión. ¿Cuál es el objetivo de tratamiento de la presión arterial según el último panel americano de expertos en hipertensión? Esto ha variado un poco y ya da dos objetivos diferentes según la edad de la población. Tenemos para la población general mayor de 60 años que debemos iniciar un tratamiento solo si la presión arterial sistólica está más de 150 milímetros de mercurio y la diastólica mayor de 90. El objetivo en esta población es mantener una presión arterial sistólica menor de 150 milímetros de mercurio y una diastólica menor de 90. Esta es una evidencia, una indicación de grado A. Ahora, para la población general, aquella menor de 60 años, si mantenemos los niveles que ya habíamos mencionado en la definición, es decir, iniciamos tratamiento si la presión arterial diastólica es mayor o igual a 90 y si la presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. Entonces, el objetivo es mantener una presión arterial sistólica menor de 140 y una presión arterial diastólica menor de 90. Esto es una indicación de grado E para personas jóvenes, es decir, que no está probado su beneficio, y una indicación de grado A para aquellas personas entre 30 y 59 años, es decir, ya adultos de mayor edad.
Luego, para la población de pacientes mayores de 18 años con enfermedad renal crónica, sí, nuestro objetivo de presión va a ser mantener las cifras de presión arterial sistólica menor de 140 y de diastólica menor de 90. Para aquellos pacientes mayores de 18 años con diabetes, también mantenemos cifras de presión arterial menores de 140 y menores de 90 para la diastólica. En poblaciones generales que no son de raza negra, el antihipertensivo inicial debe incluir un diurético tipo tiazida, un bloqueador de los canales de calcio y un inhibidor ECA o un antagonista de los receptores de la angiotensina. Esas son las sugerencias. En cuanto a la población general de raza negra, con o sin diabetes, el antihipertensivo inicial debe incluir un diurético tipo tiazida y un bloqueador de los canales de calcio. Esta es una indicación de grado B para la raza negra sin diabetes y grado C para la raza negra con diabetes. En población de 18 años o más con enfermedad renal crónica, el antihipertensivo recomendado es un inhibidor ECA o un antagonista de los receptores de la angiotensina. Esto es independiente de la raza o de que además tenga diabetes el paciente. En cuanto a los objetivos de tratamiento de la presión arterial, entonces el objetivo es alcanzar y mantener la meta en el tiempo. Debemos alcanzar esta meta en el periodo máximo de un mes. Si no se consigue el objetivo, vamos a aumentar la dosis de la primera droga o adicionar otro antihipertensivo. Si no se logra el objetivo con 2 drogas, podemos agregar una tercera droga. Es indicación no usar un inhibidor ECA y un antagonista de los receptores de la angiotensina 2 juntos. Estos dos nunca deben combinarse. Referir al especialista en hipertensión si no se logra conseguir el objetivo de la manera mencionada anteriormente o si se presenta alguna otra complicación. Entonces, este es un resumen de las recomendaciones, ¿no?, del Joint National Committee 8 sobre las cifras de la presión arterial, que es lo que ya les había venido mencionando, ¿no? Simplemente este es un resumen, donde tenemos la población mayor de 60 años, donde la meta es un poquito más flexible, y la población general menor de 60 años. Donde encontramos que nuestra meta es para diastólica siempre se conserva menor de 90 y para la sistólica menor de 140. Y luego tenemos las otras condiciones como enfermedad renal crónica o diabetes, donde también tenemos la meta de 140 con 90. Ahora, en cuanto a qué medicamentos usar, ¿no?, ¿cuál es la terapia farmacológica antihipertensiva inicial que debemos considerar? En la población general, no negros, incluidos los diabéticos, tenemos los diuréticos tipo tiazida, los antagonistas de los canales de calcio, los inhibidores ECA y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. En la población general, incluidos pacientes negros, incluidos los diabéticos, se debe considerar siempre un bloqueador de los canales de calcio, en primer lugar, antes que los IECA o los ARA2. En la población mayor de 18 años con enfermedad renal crónica e hipertensión, debe incluirse siempre un inhibidor ECA o un antagonista de los receptores de la angiotensina 2 para mejorar los eventos renales. Esto es lo mismo. Vamos a pasarlo. ¿Cuándo iniciar el tratamiento farmacológico? Si hemos encontrado que la
hipertensión es de grado 2 o 3, entonces no debemos dudar y está recomendado iniciar el tratamiento farmacológico de inmediato. Si tenemos una hipertensión de grado 1 con un riesgo cardiovascular elevado, ¿no?, como habíamos visto en el cuadrito que está al final de color rojo, entonces también está recomendado iniciar el tratamiento farmacológico a la brevedad. Si tenemos un grado 1 con un riesgo cardiovascular bajo, ¿no?, que sería el color amarillo en el cuadro que habíamos visto, entonces debe considerarse el tratamiento farmacológico. Sin embargo, podríamos tomarnos un tiempo en iniciar, también adoptar algunas otras medidas de dieta o de cambios en el estilo de vida. En pacientes ancianos, entonces está recomendado iniciar con prontitud si tenemos una presión arterial sistólica mayor de 160 milímetros de mercurio. Y se puede evaluar el inicio de tratamiento si tenemos una presión arterial sistólica entre 140 a 159 milímetros de mercurio. Si tenemos una presión en rangos elevados a normal, entonces sin tratamiento farmacológico. Y en esos casos optamos por los cambios en el estilo de vida, ¿no? Acá está, justo este es el cuadro que les mencionaba, ¿no? Entonces, en aquellos que está de color rojo, definitivamente vamos a iniciar tratamiento farmacológico a la brevedad, ¿no? Tenemos tratamiento farmacológico con el objetivo de presión menos de 140/90, acá también tratamiento farmacológico, y en todos los grados de hipertensión de estadio 2 y 3 ya habíamos dicho que sí iba también una terapia con drogas desde el inicio. Manejo no farmacológico, es decir, en aquellos que están borderline o en los cuales son de bajo riesgo. Lo que debemos recomendar es una dieta baja en sal, un incremento de consumo de verduras, frutas y alimentos con bajo contenido de grasa, realizar actividad física, 30 minutos de ejercicio moderado de 5 a 7 días a la semana, reducción de peso corporal a un índice de masa corporal ideal, es decir, menor de 25 kilos por metro cuadrado. El objetivo debe ser 24.9 a menos. Y un perímetro abdominal menor de 102 en hombres y menor de 88 en mujeres. Reducir el consumo de alcohol, ¿no? 20 a 30 gramos para los varones, 10 a 20 gramos en las mujeres. Y abandonar el tabaquismo. Todas estas son medidas que ya han evidenciado tener un impacto en el descenso de cifras de presión arterial. Como vamos a ver acá, por ejemplo, el solo hecho de reducir la sal nos puede ayudar a disminuir una presión arterial sistólica en menos 5 milímetros de mercurio y una diastólica en menos casi 3 milímetros de mercurio. Si optamos por una dieta DASH, que es una dieta específica para hipertensos, ¿no?, que, como habíamos mencionado, incluye un gran consumo de verduras, frutas y alimentos con bajo contenido de grasa, esa dieta nos ayuda a bajar en más de 11 milímetros de mercurio la presión sistólica y en más de 5 milímetros de mercurio la presión diastólica. Entonces, cada actividad tiene una contribución en el descenso de cifras de presión arterial. Esto para no llegar a una terapia farmacológica, ¿no?, en pacientes de bajo riesgo. Ahora, ya yendo al tratamiento farmacológico, tenemos los antihipertensivos de primera línea. Entre ellos, los principales son el diurético tipo tiazida, los antagonistas de los canales de calcio, los inhibidores ECA y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Estos son los que deben ser considerados de primera instancia.
Luego, los antihipertensivos de segunda y tercera línea, tenemos ya a los beta bloqueadores, a los diuréticos de ASA y a los diuréticos ahorradores de potasio, así como a los medicamentos alfa bloqueantes. Acá tenemos algunos ejemplos de diuréticos, por ejemplo, la hidroclorotiazida, que es la más usada en el medio. Tenemos la dosis desde 12.5 hasta 50. Para hipertensión arterial se recomienda iniciar con 12.5. En cuanto a los calcio antagonistas, algunos metaanálisis sugieren una superioridad de estos medicamentos para la prevención de accidentes cerebrovasculares. Y está aún por confirmarse si son inferiores en la prevención de falla cardíaca considerados versus los inhibidores ECA, los beta bloqueadores y los diuréticos, que sí se ha comprobado su impacto en prevención de falla cardíaca. Mayor eficacia en disminuir progresión de aterosclerosis carotidia y en disminución de hipertrofia ventricular izquierda de este grupo de medicamentos. Acá tenemos, por ejemplo, los más conocidos, el diltiazem, el verapamilo, y en el grupo de los dihidropiridinas al amlodipino y al nifedipino. El otro grupo de medicamentos de primera línea también son los inhibidores ECA, que pueden ser inferiores tal vez para prevenir accidentes cerebrovasculares, pero que son superiores en prevención de mortalidad cardíaca. Estos medicamentos, ambos, también van a disminuir la proteinuria y mejoran algunos desenlaces en la insuficiencia renal crónica. Los más conocidos tenemos al captopril, al enalapril, ¿no?, dentro de los IECA, ahora también el lisinopril, y dentro del grupo de los antagonistas de la angiotensina 2 tenemos el candesartán, el irbesartán, losartán, olmesartán, telmisartán y valsartán. Todos ellos disponibles en nuestro medio en diferentes presentaciones y con diferentes nombres. Los beta bloqueadores, que ya son de segunda línea, entonces estos parecen ser inferiores en desenlace de mortalidad total y eventos cardiovasculares versus los calcio antagonistas, inferiores en desenlace de ACV versus los IECA y los calcio antagonistas. Igual comportamiento frente al desarrollo de enfermedad coronaria con los IECA y los calcio antagonistas y los diuréticos. Estos medicamentos pueden generar cierto aumento de peso y al usarse con diabetes podrían facilitar una aparición de diabetes de novo. Acá hay algunos grupos de estos medicamentos según su selectividad cardíaca. Entre los no selectivos y conocidos en nuestro medio tenemos al sotalol, al propanolol. Los selectivos tenemos al atenolol, bisoprolol, metoprolol y algunos con actividad alfa bloqueante también en nuestro medio, el labetalol y el carvedilol. Estas son las dosis de inicio, ¿no? En el caso del captopril, 50 miligramos al día, del enalapril, 5 miligramos al día, lisinopril, 10 miligramos al día, que se pueden ir incrementando, titulando de acuerdo al requerimiento del paciente. En el caso de los receptores de angiotensina, tenemos en nuestro medio el candesartán, 4 miligramos diarios, losartán 50, valsartán, la dosis que más se usa es la de 80 miligramos al día, y de irbesartán realmente iniciamos o usamos más la de 150 miligramos al día. Atenolol 25 a 50, metoprolol 50, amlodipino por lo general usamos 5 miligramos, hidroclorotiazida como ya había mencionado 12.5 a 25. ¿Y cuándo usar una monoterapia o cuándo ir a una terapia combinada? Si tenemos un aumento moderado de la presión con un riesgo cardiovascular bajo moderado, podemos darnos el chance de iniciar con un agente único.
Ahora, con este agente podemos, si es que no tenemos la respuesta deseada, cambiar a un fármaco distinto o al agregar dosis hasta llegar a una dosis completa del mismo agente único. Si seguimos con monoterapia a dosis completa y no tenemos respuesta, entonces ya podemos usar una combinación de 2 fármacos a dosis completa. Pero si estamos frente a un paciente con un aumento marcado de la presión arterial o con un riesgo cardiovascular elevado o muy elevado, entonces ya debemos iniciar con una combinación de 2 fármacos. Este debe ser nuestro inicio de terapia con drogas, de frente con combinación de 2 fármacos. Luego esta combinación ya se puede ir aumentando hasta llegar a una dosis completa o añadir un tercer fármaco. De no tener respuesta en la combinación de 2 medicamentos a dosis completa. Y llegamos entonces a tener una combinación de 3 fármacos a dosis máxima o dosis completa. Que si no se consigue el control con esta medida, entonces ya vamos a estar frente a una hipertensión resistente. Este es para un esquema para ilustrar cuáles son las combinaciones más recomendadas. Debemos usar de preferencia las que están en la línea azul y línea completa. Es decir, podemos combinar diuréticos tiacidas con antagonistas receptores de la angiotensina, diuréticos con inhibidores ECA o diuréticos con calcio antagonista. De la misma manera, calcio antagonistas con inhibidores ECA, calcio antagonistas con antagonistas receptores de angiotensina. Lo que nunca debe recomendarse es el tratamiento con antagonistas receptores de angiotensina y a la vez inhibidores ECA. Esto es más o menos lo mismo. Las terapias más recomendadas: calcio antagonista con diuréticos, calcio antagonista con IECA, calcio antagonista con bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, ¿no? Nunca ARA2 con IECA o lo contrario, IECA con ARA2. Bueno, esto solamente para recalcar que siempre se debe iniciar con antihipertensivos de primera línea. Los beta bloqueadores son de segunda línea y solo se pueden iniciar al comienzo cuando están bien indicados debido a otra patología de fondo, ¿no? Como decir, por ejemplo, una arritmia cardíaca. Luego, según el estudio ALHAT, recomienda como diuréticos iniciar con clortalidona, amlodipino y lisinopril. Sin embargo, en nuestro medio tenemos más a la mano la hidroclorotiazida, el amlodipino y el captopril o enalapril. Es básicamente lo principal. Ahora, como mencionaba hace un momento, si ya tenemos 3 medicamentos en dosis máxima y el paciente no ha llegado a su meta de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus factores de riesgo, entonces tenemos que referir al paciente ya a un centro con mayores recursos, con especialistas. En este caso estaríamos refiriendo a un paciente que tiene una hipertensión resistente. Luego, si tenemos también una crisis hipertensiva en cualquiera de sus 2 modalidades, una urgencia o una emergencia hipertensiva, también tenemos que referir al paciente. Muchas gracias, eso es todo.